Saludos y bendiciones para todos, estimada iglesia. Estamos en el mensaje número 10 de nuestra serie El propósito de la iglesia. Y el título para nuestro mensaje de hoy es La iglesia, una comunidad que hace misiones. Y para ilustrar nuestro mensaje, me gustaría que ustedes puedan pensar en el logotipo de la internacional marca Sherwin-Williams, que es la marca más famosa en todo el mundo con respecto a pinturas para casa, por supuesto. Lo que tiene de especial este logotipo, que es muy parecido a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es la imagen que tiene con un tarro de pintura derramado en toda la tierra. De hecho, la frase que tiene este logotipo dice: cubre la tierra. Ahora, ¿por qué quiero hablar acerca de este pequeño logotipo o por qué estoy mencionándolo? Porque ilustra muy bien lo que tiene que ver con el propósito de la iglesia. Ilustra muy bien lo que tiene que ver con el evangelio predicado en toda la tierra. Si ustedes tienen la oportunidad de ver a este logotipo, es un tarro o un balde de pintura derramado en toda la tierra y dice: cubre la tierra. Y ese pequeño balde representa que Cristo vino al mundo, y la pintura representa que Cristo nos dio su evangelio para que la iglesia lo lleve y lo predique a todo el mundo, y para que la iglesia cubra la tierra predicando el evangelio. Simplemente por eso hablamos acerca de este logotipo, y les animo a que ustedes puedan verlo y puedan meditar de cómo esta empresa se ha puesto en mente y como objetivo cubrir toda la tierra de pequeñas tiendas, pequeñas sucursales, para ser la marca número 1 a nivel mundial con respecto a pinturas. Pero repito, a lo mejor usted se está preguntando, ¿qué tiene que ver una pintura con un mensaje? Bueno, es lo que acabo de decir, que es simplemente un ejemplo, es simplemente una analogía que estamos usando de cómo la iglesia tiene que cubrir la tierra, tiene que extender el reino de los cielos, predicando el mensaje de amor y de salvación a todo el mundo. Y digo esto porque ese es el mandamiento y el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como iglesia cuando Él nos dio la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura por todas las naciones. Esta es nuestra pequeña introducción y sobre todo, y antes que nada, me gustaría orar para entrar de lleno a nuestro mensaje. Señor, venimos a ti a través de nuestra oración, venimos a ti a través de nuestro culto y pedimos tu bendición, Señor, por tu iglesia. Somos Iglesia Bíblica Cristiana acá en Chile, en Pichilemu, y pedimos, Señor, que derrames, Señor, de tu bendición, que derrames de tu espíritu en este lugar y edifiques, Señor, a tu iglesia. Edifica, Señor, a cada creyente, edifica a cada uno de mis hermanos que son parte de este lindo grupo, que son parte de esta bella iglesia. Edifica sus vidas, toca sus vidas, y si hay necesidades, si hay cosas, Señor, que necesitan tu toque, oro, Señor, para que tú puedas ser el que toca sus vidas, Señor. Bendícenos y pedimos la guía de tu Espíritu Santo para elaborar este maravilloso mensaje de nuestra serie El propósito de la iglesia. Señor, te amamos, te damos alabanza y te damos mucho honor y te damos nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos dicho que el título de nuestro mensaje es La iglesia, una comunidad que hace misiones, y para ilustrar nuestro mensaje usamos el logotipo de la internacional marca de pinturas Sherwin-Williams, porque dice cubre la tierra. Y eso es el trabajo de la iglesia, cubrir la tierra cuando nosotros tenemos que salir y predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a ir al capítulo 13 del libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé salen para su primer viaje misionero. Quiero hacer un pequeño repaso de cómo ha sido nuestro estudio del libro de Hechos hasta ahora. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, todo lo que ocurrió en esos 8 capítulos ocurrió en Jerusalén.
desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, todo eso ocurrió en Samaria y ocurrió también hasta lo más alto del reino del norte, donde están las otras 10 tribus de Israel. Y lo que ocurre desde acá, desde el capítulo 13 hasta el último capítulo de los Hechos, es lo que va a ocurrir en todo el mundo. Es lo que va a ocurrir afuera de Jerusalén, afuera de Samaria, y ya acá en el capítulo 13 la iglesia se extiende ya para todo lo que es la Asia Menor y todo lo que es la Europa. Y después, con los años que pasaron y han pasado de la Europa, el evangelio se extendió para Norteamérica, de Norteamérica para Centroamérica y Suramérica, y también de Europa también se extendió para África y también se extendió para la Oceanía. Y así es como la iglesia ha crecido. Es muy importante que nosotros podamos entender el libro de los Hechos. Y acá nosotros estamos en el capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Solo vamos a usar 5 versículos para elaborar nuestro mensaje. Generalmente lo que hacemos con el mensaje es que vamos interpretando versículo por versículo, pero este mensaje en específico no lo vamos a hacer así. Este mensaje en específico lo vamos a leer todo y después vamos a elaborar nuestro mensaje y solo vamos a escoger un versículo para nuestra aplicación. Y dice, versículo 1 del capítulo 13 de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es Pablo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenía también a Juan como ayudante. Aquí estamos hablando de que en el capítulo 13, Pablo y Bernabé salieron para su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo fue en el año 48 después de Cristo. El segundo viaje misionero de Pablo fue en el año 52 después de Cristo. Y el tercer viaje misionero de Pablo fue en el año 56 hasta el 58 aproximadamente después de Cristo. Esto ustedes lo van a ver acá en la pantalla. Entonces, quiero que dividamos nuestro mensaje de 3 maneras. Y también lo van a ir viendo en la pantalla. Primer punto es, ¿dónde inician las misiones? Si bien hemos hablado de que la iglesia es una comunidad que trabaja, una comunidad que ora, una comunidad que testifica, una comunidad que sirve, una comunidad que hace guerra espiritual, pero la iglesia también es una comunidad que hace misiones, que ama a las misiones, que envía a misioneros. No podemos dejar de lado este maravilloso aspecto. ¿Y de dónde nacen las misiones? Hay varios aspectos y varias partes en la Biblia donde algunos se pierden porque quizás no logran comprender dónde es que esto inicia. Primero, las misiones inician en Dios mismo. Esto es algo que usted tiene que entender. ¿Qué significa esto? Dios, cuando creó al hombre, le dio una misión, y esa misión era cuidar la tierra y labrarla, es decir, trabajarla y vivir de ella. Esto lo vemos en Génesis 2, versículo 15. Aquí vemos que es Dios quien da el mandato y la orden y la misión de hacer esto. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Con esto yo no estoy diciendo que Adán fue el primer misionero. No. Lo que estoy diciendo es que las misiones inician en Dios. Es Dios quien da el mandato, es Dios quien da la orden, la carga en el corazón por salir del lugar, de la zona local, para ir a otro lugar y hacer su obra. Y simplemente estoy mencionando que acá en Génesis Dios le dio una orden y una misión a Adán. Continuemos.
Así como Dios le dio esta orden a Adán para labrar la tierra, esto a nosotros nos ayuda a entender que el origen de las misiones es simplemente Dios mismo. Ahora, quiero afirmar que las misiones nacen en Dios. Esto automáticamente pone a Dios en una posición suprema, es decir, que Él es el creador y el autor de todas las cosas. Tengo aquí algunas otras referencias bíblicas para afirmar lo que estoy diciendo. Romanos 11:36, por ejemplo, y Juan 1:3. Ahora, de acá inician las misiones. Las misiones inician siempre en Dios. Cada vez que Dios levantó a un hombre en la Biblia, siempre fue Dios el de la iniciativa. Por eso tenemos que entender que las misiones no empiezan en la iglesia, las misiones empiezan en Dios. Ahora, ¿quién fue el primer misionero en la Biblia? Muchas personas afirman que fue con los viajes de Pablo. Por lo tanto, algunos dicen, no, Pablo fue el primer misionero. Pero las Escrituras van más allá y nos muestran un personaje en el libro de Génesis. Este hombre se llama Abraham. Créanlo o no, Abraham fue el primer misionero en la Biblia. Y esto pasó antes de que todo ocurriera con el pueblo de Israel. Antes de que Dios le diera la promesa a Israel, antes de que Dios entrara en pacto con Abraham, antes de que Dios escogiera a un pueblo, antes de que Dios le diera la ley a un pueblo, Dios escogió primero a este hombre. Y esto lo vemos en Génesis 12, versículo 1, el gran llamamiento de Abraham. Aquí vemos cómo Dios les dijo algunas palabras importantes a Abraham. Primero le dijo, vete de tu tierra. No es fácil dejar la tierra, no es fácil dejar tu país, no es fácil dejar tu cultura, no es fácil dejar tu comida, tu lengua, tus costumbres, tu ciudad. No es fácil dejar el lugar donde parece que todo tiene sentido. Pero esto fue lo que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. La segunda palabra es deja tu parentela. Parentela significa familiares. No es fácil decirle a Dios y a tus padres y a tus hermanos. No es fácil decirles chao papá, chao mamá, chao familia. No es fácil dejar a tus sobrinos y a tus sobrinas. Una de las cosas más difíciles de estar en el campo misionero es echar de menos a la familia, no estar para eventos importantes con ellos como navidades, cumpleaños, bodas. Lo único que te consuela a veces es ir y buscar refugio en oración en el lugar secreto, solo tú y Dios. La tercera parte que Dios le dice acá en este versículo a Abraham fue: deja a tus padres. No es fácil dejar a los que te criaron, no es fácil dejar a los que te lo dieron todo. No es fácil. Lo cuarto que Dios le dijo a Abraham fue: vete a la tierra que te mostraré. Abraham no tenía idea de lo que estaba pasando, ni tampoco sabía para dónde ir. Y eso se llama fe. Abraham tuvo mucha fe porque él no tenía idea para dónde ir. La tierra que te mostraré fue lo que le dijo Dios, pero eso se refería a la tierra prometida, que muchos años después se convirtió en lo que hoy es Jerusalén, donde el pueblo judío habitaba. Pero aquí tenemos este ejemplo de que en Dios nacen las misiones, y tenemos el otro ejemplo de que es Dios quien llama, y también que el primer misionero en la Biblia fue Abraham. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la obediencia de Abraham? Primero, un pueblo muy grande. La obediencia de Abraham produjo que el pueblo tuviera un tabernáculo. La obediencia de Abraham produjo que este pueblo tuviera la ley. La obediencia de Abraham produjo que este pueblo tuviera profetas. La obediencia de Abraham produjo que de él viniera Cristo el Salvador para todas las naciones. Es decir, los resultados de la obediencia, los resultados de nosotros cuando tenemos fe son grandes si decidimos obedecer y tomar el desafío de lo que Dios tiene para nosotros. Porque lo más importante de esto es, de lo que Abraham obedeció, es que Cristo vino de allí. Ahora, tenemos este ejemplo de que Abraham es el primer misionero. Pero quiero decir esto, que cosas grandes pasan cuando nosotros obedecemos. Porque si no hubiese sido por la obediencia de Abraham, el Evangelio no hubiera venido al mundo, Cristo no hubiese venido al mundo, el pueblo de Israel no hubiese sido escogido.
Y aquí vemos también, no solo en Abraham, sino que por la obediencia de hombres que vinieron después de Abraham, muchos fueron bendecidos, como la obediencia de Moisés, por la obediencia de Josué, por la obediencia de David, por la obediencia de todos los profetas, por la obediencia de Cristo mismo, por la obediencia de los apóstoles. Es decir, cuando el hombre que Dios llama obedece, los resultados son grandes. También han habido otros misioneros en toda la historia después de que la Biblia fue escrita. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia de estos otros misioneros? Por ejemplo, si no hubiese sido por la obediencia de misioneros, el Evangelio no hubiera llegado a Latinoamérica hace 200 años. Denominaciones como Asambleas de Dios, Bautistas, Pentecostales no existieran en Latinoamérica. Los misioneros puritanos que llegaron a Estados Unidos, si no hubieran obedecido, no hubiese sido un país que hubiese recibido a cristianos y su constitución no hubiese estado bajo principios bíblicos como lo tiene hoy en día. Si alguien de ustedes tiene un llamado a las misiones, déjenme decirles que cosas grandes Dios va a hacer a través de su obediencia. Eso es lo que quiero que entendamos con este versículo o con esta parte que estamos leyendo. Ahora quiero que vayamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto tiene que ver con el hecho de que de ver a Dios como un Dios misionero. Ya vimos quién fue el primer misionero, que fue Abraham, y la consecuencia de su obediencia. Pero ahora quiero que veamos el segundo punto de nuestro mensaje, y es el hecho de que veamos a Dios como un misionero. Ver a Dios como un misionero es ver esa relación dinámica entre Dios y el mundo, que es lo que Dios hace. Dios se envía a Él mismo para su pueblo y para nosotros. Ahora, esto es muy importante entenderlo, iglesia. ¿Cómo es posible que Dios se va a enviar a Él mismo para su pueblo? ¿Cómo es posible que Dios se va a enviar a Él mismo para el mundo? Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque Dios se envió a Él mismo, y cuando se envía a Él mismo, vemos el deseo y el corazón de Dios de ser un Dios misionero, un Dios que ama a las misiones. ¿Y cómo Dios se envió a Él mismo? Bueno, primero se envió a Él mismo para su pueblo en Cristo, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Lo vemos en Colosenses 1:15 y lo vemos también en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. De la otra forma como Dios se envió a Él mismo para su pueblo es en el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo es el significado y la confirmación de que Dios está en nosotros. El Espíritu Santo es la porción de la presencia de Dios en nosotros. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Ahora, ¿a quién se envía Él mismo? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo, el cuerpo de Cristo. Es decir, Él se envió a Él mismo para su iglesia, o sea, para nosotros. Él cumplió su propia misión de venir a nosotros, nada más y nada menos que por amor, por obediencia y por amor, porque nos ama. Y este es uno de los misterios más profundos del carácter de Dios. Y nuestra mente a veces no lo logra entender. Ahora, Dios nos dio esa misión a nosotros, esa misión que nace con la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Y esta es la responsabilidad de la iglesia. Esta es la gran responsabilidad de la iglesia. Y con esto pasamos al tercer paso. Las misiones son responsabilidad de la iglesia. Recuerden, el primer paso es ¿dónde inician las misiones? Dijimos que las misiones inician en Dios. ¿Y quién era el primer misionero? Dijimos que Abraham era el primer misionero. En el segundo paso dijimos de que Dios es un Dios misionero porque Él se envía a Él mismo en Cristo y en el Espíritu Santo para su iglesia. Y ahora que la iglesia lo ha recibido, entramos al paso número 3. Y en el paso número 3 es que las misiones son la responsabilidad de la iglesia. Y por eso estamos hablando acá del capítulo 13 del libro de los Hechos, porque aquí es la iglesia la que empieza a enviar a sus misioneros, como fue el caso de Pablo y Bernabé.
Ahora yo quiero que usted entienda que en el pensum de las materias a cursar en una carrera de teología está una materia que se llama misiología. ¿Y esto qué significa? La misiología es la disciplina teológica que estudia el participar de la iglesia en la misión de Dios. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque cada pastor que se entrena, que va a la universidad para graduarse de sus estudios teológicos, tiene que entender la misiología. Quizás sea una de las materias más importantes a estudiar en la universidad. Se lo digo por experiencia propia. Aparte que yo que le estoy hablando también soy un misionero, entiendo muy bien este tema. Pero lo que quiero que usted entienda acá es que la iglesia tiene una misión. Y la misión de la iglesia es predicar y anunciar el mensaje de salvación, que es el mensaje del evangelio, a todo el mundo entero. Pero lo otro que quiero que usted entienda es que esta no es la misión de la iglesia. Esta es la misión de Dios, porque las misiones inician en Dios. Es decir, que Dios ha hecho parte a la iglesia, Dios ha invitado a la iglesia, Dios noblemente, amorosamente y generosamente le ha dado una invitación a la iglesia, y esa invitación es que la iglesia participe de la misión de Dios. Así es como funciona. Y para entender esto de una mejor manera, quiero que vayamos a las Escrituras y miremos rápidamente dónde ocurrió el nacimiento de la iglesia. Bueno, lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Allí es donde la iglesia nace y allí es donde inició nuestra serie de nuestra serie que estamos estudiando, el propósito de la iglesia. Aquí es donde nace nuestra serie, y ya estamos en el mensaje número 10, de donde nace esta serie del propósito de la iglesia. Que la iglesia, cuando nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos, empieza a hacer milagros, sanidades y muchas maravillas. Inmediatamente también recibió y sufrió persecución, pero la iglesia empezó a crecer, a expandirse. Desde este momento que las personas salieron llenas del Espíritu en el nacimiento de la iglesia no ha dejado de crecer hasta el año 2020. Y ahora estamos en tiempo de pandemia, pero la iglesia va a seguir creciendo. Nadie en el mundo puede frenar la obra de Dios a través de la iglesia. Y ahora, cuando estamos acá en el paso número 3, que la responsabilidad, que las misiones son la responsabilidad de la iglesia, entramos acá en este capítulo 13 del libro de los Hechos. Y en este capítulo 13 del libro de los Hechos, nosotros tenemos que entender lo siguiente. ¿De qué se trata? Quiero que saquemos del versículo número 2 la aplicación de nuestro mensaje. Y dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí ya estamos entrando en aplicación. Porque antes de entrar en aplicación aprendimos rápidamente que las misiones empiezan en Dios, que Abraham fue el primer misionero y vimos las consecuencias de la obediencia de Abraham, y también después vimos el hecho de ver a Dios como un Dios misionero, y después vimos que las misiones son la responsabilidad de la iglesia. Y acá en el versículo 2 el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que si hay alguien acá que me está escuchando, que si hay alguien acá que está escuchando este mensaje, si tú tienes un llamado de Dios para tu vida, si Dios te ha apartado para una obra específica, nuestro mensaje y nuestro ánimo para ti es que sigas ese llamado, que obedezcas ese llamado, que al tú obedecer este llamado, las consecuencias de tu obediencia y los resultados de tu obediencia van a ser grandes. Y por eso acá en Iglesia Bíblica Cristiana en Chile, en Pichilemu, nosotros amamos a las misiones. De hecho, yo que soy el pastor de esta iglesia, soy misionero
No soy de Chile, pero tengo ya muchos años de vivir acá y el propósito de estar acá es plantar una iglesia para que el mensaje de salvación se extienda y alcance a ustedes que nos están escuchando. Que hay esperanza para sus vidas, que hay una nueva oportunidad para llevar una vida nueva, y es así como Iglesia Bíblica Cristiana se involucra en las misiones. Y cada iglesia debe de tener esta visión misionera, porque la iglesia acá en Antioquía, en el capítulo 13 de los Hechos, antes de enviar a Pablo y a Bernabé, esta iglesia amaba a las misiones, amaba el hecho de que miembros de su iglesia salieran para otro lugar, ya sea para plantar otra iglesia o para simplemente hacer un viaje misionero y volver. Pero la iglesia temprana, la iglesia de la cual hemos estado hablando durante todos estos mensajes anteriores, amaba las misiones. Una iglesia que no tenga visión misionera es una iglesia o será una iglesia estéril. Significa que una iglesia que los frutos van a estar de alguna forma limitados en esta área. Y lamentablemente acá en Latinoamérica es una área que está un poco, necesita ser avivada, necesita ser trabajada. Hay muchas iglesias en mi amada Latinoamérica que no apoyan mucho las misiones, pero es la responsabilidad de la iglesia el hecho de que las misiones se extiendan. Ahora, para terminar, para entrar al cierre de nuestro mensaje, quiero traer el ejemplo que usamos al inicio con la internacional marca Sherwin-Williams, que su logotipo es un balde de pintura derramado en toda la tierra. Y para esto yo quiero que nosotros vayamos a Habacuc, capítulo 2, 14, que va a aparecer aquí en la pantalla. Y en este versículo dice una profecía que la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. Esto significa que la gloria de Jehová va a cubrir a toda la tierra y se refiere a que el evangelio va a ser predicado por toda la tierra. Y esto es la responsabilidad de la iglesia. Es la iglesia la que debe de predicar el evangelio, debe de enviar a sus misioneros para que sus misioneros cumplan con la gran comisión y de esa manera el evangelio se extienda y de esa manera se cumpla la profecía que está en Habacuc 2:14, que la gloria de Jehová cubre toda la tierra, que la gracia de Dios cubra toda la tierra al predicar el evangelio. Tenemos también otro versículo en Mateo capítulo 4, versículo 24, que dice que el fin del mundo o la venida de Cristo no puede ser todavía hasta que toda criatura escuche el mensaje de Dios. Entonces, estamos en una misión, la iglesia tiene una misión y esa misión es anunciar el mensaje de salvación a toda persona que no lo ha escuchado, a través de enviar a sus misioneros a otros lugares, a otros países, ya sea al África, a la China, a Sudamérica, Norteamérica, Europa o a donde se necesite, pero también de la otra forma es trabajando con la iglesia local. La iglesia es el trabajo de la iglesia. Las misiones es la responsabilidad de la iglesia. Y por eso nosotros estamos acá en Chile, por eso nosotros estamos acá en Pichilemu, porque hemos obedecido, hemos tomado este desafío, esta visión de Dios de predicar y anunciar el mensaje de esperanza y de amor que es el evangelio a nuestra comunidad acá en Pichilemu, ya sea a través de todo lo que hacemos, a través del deporte, a través de nuestros ministerios de misericordia con todo lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo es estar acá, nuestra misión es evangelizar a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Pero quiero quedarme con esto, con el logotipo de esta internacional marca que dice cubre la tierra, y quiero decir que así la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. Y este trabajo es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía. Así que
Con esto terminamos, con esto entramos a nuestro fin y me gustaría orar para terminar. Señor, te damos gracias por este bello mensaje y ayúdanos, Señor, a entender y a creer que las misiones es nuestra responsabilidad, que el hecho que nuestro vecino o nuestra vecina escuche el mensaje de esperanza y de amor sea nuestra responsabilidad. Pon en nuestros corazones la carga, Señor, por anunciarle la verdad a los perdidos y a los afligidos y a los pobres de espíritu, que hay una vida nueva, que hay una oportunidad, que hay una esperanza, Señor, para ellos. Oramos, Señor, que en Iglesia Bíblica Cristiana pongamos en práctica y nos tomemos de manera personal la responsabilidad que las misiones es nuestro trabajo y que por eso existe Iglesia Bíblica Cristiana y que por eso estamos acá, Señor. Pedimos tu bendición por cada miembro de nuestra iglesia, por cada miembro, Señor, de nuestro grupo, que tú los guardes, los cuides, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie El propósito de la iglesia. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.